¿Qué tal? Buenas noches. En su primera entrevista de televisión, el ahora candidato presidencial Carlos Calleja nos acompaña a las 8 en punto. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña Carlos Calleja, ahora candidato presidencial por el partido Arena. Carlos, bienvenido a 8 en punto. Carlos, un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora ya es usted candidato presidencial. Todo lo que usted diga o haga tiene peso. Y algo de lo que usted ha estado, digamos, haciendo campaña es una nueva visión de país. Pero exactamente, ¿qué es esa nueva visión de país? Bueno, una nueva visión de país es un marco de pensamiento para unos objetivos que nos hemos puesto por delante. No solo yo, sino un gran equipo de salvadoreños que estamos comprometidos con lograr construir una nueva generación de cambio. El primer gran objetivo es unificar a El Salvador. Yo sé que suena como un anhelo, algo distante, pero yo creo que se puede lograr, siempre y cuando ponemos el país primero. Ahora hay una secuencia en esto, ¿verdad? Y después de ganar una candidatura, lo primero que debemos hacer es unificar el partido de una forma granítica para después extendernos y unificar a todo un país, o mejor dicho, a toda esa gente que cree en la democracia, en la justicia, en la libertad y en la inclusión, que son principios importantes para nosotros en este momento. Eso nos va a permitir trascender y buscar una nueva era de acuerdos. Yo estoy convencido que uno de los grandes frenos que ha tenido el desarrollo humano de este país es la incapacidad de los salvadoreños y muchas veces de nuestros políticos de llegar a esos acuerdos de nación. Tuvimos un gran momento con los acuerdos de paz, pero creo que hemos evitado la posibilidad de construir otro gran momento y lo que buscamos ahora es comenzar una nueva era de acuerdos. Primero Dios, llegamos a la presidencia. El segundo objetivo es construir el mejor gobierno en la historia de El Salvador. Un equipo de gente capaz, pero sobre todo de gente honesta. Gente entregada al país y comprometido con los salvadoreños. Gente cercana a la realidad. Siempre me gusta decir que no me quiero rodear de divas ni de divos, sino de gente sencilla que buscan servir y no servirse. Y estamos comprometidos con eso, porque al final del día, cuando uno se va metiendo más y más en esto, se va dando cuenta que es imposible solucionar todos los problemas solo. Realmente es un tema enorme el tema de gobernar. Desde la presidencia de la República, mucho más. Así que yo estoy clarísimo de que nuestros éxitos van a depender de la calidad del equipo que logramos formar. Y es algo que a mí me apasiona. Siempre he trabajado yo en equipo, creo en eso. No soy una persona ni confrontativa ni dueño de la verdad. Me gusta rodearme de gente que puede aportar ideas, que puede complementar y que puede ser más capaces que mi persona en los temas específicos que a ellos les va a tocar dominar. Gente también, como dije, que quieren servir y no servirse, y por ende necesitamos una política de cero tolerancia a la corrupción y también una política de cero tolerancia al clientelismo. O sea, eso de las cheradas, de darle oportunidades al amigo o el nepotismo, que es dándole la oportunidad al familiar, en este gobierno no lo vamos a permitir. Tiene que ser un gobierno de meritocracia, de gente capaz y gente que quiere servir cercano a los salvadoreños, que es donde están los problemas que tenemos que solucionar. Y el tercer gran objetivo es hacer de este pequeño país en territorio un gran país para el mundo y construirlo sobre el enorme potencial de nuestra gente, los salvadoreños. Estoy convencido que ese es el recurso más rico que tenemos, y desencadenando ese enorme potencial que tiene nuestra gente es que vamos a realmente despegar como país. ¿Qué palancas tenemos? Inmediatamente tenemos la palanca económica, por ende tenemos que construir un país de buenas oportunidades, de grandes oportunidades y de igualdad de oportunidad. Le apostamos a una economía diferenciada, innovadora, de valor agregado, que busca posicionar el país en un mundo cada vez más globalizado y competitivo
con una propuesta de valor económica diferenciada, donde mano de obra barata no es la ventaja competitiva que buscamos. Yo tengo en mi cabeza un triángulo, lo llamo el triángulo de la esperanza, y podemos desarrollar este tema después, pero la piedra angular es la economía porque es la palanca inicial que podemos tocar para estimular el desarrollo. Pero eso no se puede hacer sin tomar un salto en la calidad de la educación. La educación será clave, lo hemos hablado contigo en el pasado, y hay que apostar a la formación de nuestros jóvenes, de las mujeres, de personas de tercera edad que quieren reeducarse o educarse por primera vez y ser parte de un nuevo El Salvador. En fin, una educación de calidad, una educación que reconoce que la escuela puede volverse un centro de la comunidad y un centro de formación, pero también un centro de cohesión social. Y eso es bien importante en esta nueva visión de país. Tercero, tenemos que atender el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema sumamente complicado. La violencia es de los cánceres más grandes que enfrentamos, y realmente para eso tenemos que entrarle con una propuesta integral. Lo más fácil sería decir, vamos a entrar con mano dura 5, y no es lo que estamos pensando. Estamos pensando en un plan integral que le da un gran enfoque al tema de prevención, le da un gran enfoque al tema de combate a la violencia, apoyando a las instituciones, haciéndoles sentir respaldados y con los recursos necesarios para poder enfrentar los retos que tienen. Cuando yo hablo con policías, cuando hablo con fiscales, ellos mismos me dicen que el enemigo más grande que tienen no es el delincuente necesariamente, sino la falta de apoyo, la falta de recursos. Ahora, Carlos, eso es bien importante. Vayamos entonces por partes. Lo primero que mencionabas era acerca de unificar el Partido Arena. Es decir, tú y yo lo sabemos, hemos vivido en Estados Unidos y hemos visto cómo después de primarias siempre los partidos terminan un poco lastimados entre ellos, porque siempre hay bastantes candidaturas, 2, 3 candidaturas muy fuertes, siempre hay simpatizantes que están con ellos y de repente no se enamoran de del candidato que queda finalmente como el contendiente. La pregunta es, ¿cómo vas entonces a curar esas lastimaduras que de repente quedaron de la elección primaria? Bueno, primero, con hechos más que palabras. Al final del día son los hechos que valen en estos momentos, y estoy trabajando incansablemente para eso. Lo comenzamos el mismo domingo, donde no celebramos el triunfo de nuestra campaña ni de un candidato en específico, sino el triunfo del partido y su democracia interna y el ejemplo que le dimos al país. Y eso es un mensaje de celebración compartido entre todos los nacionalistas, entre todos los areneros. Y creo que fue bien recibido, porque la gente lo que quiere ver en estos momentos es apertura e inclusión. Nadie se quiere sentir marginado porque estuvieron al otro lado de la campaña. Y aprovecho esta gran plataforma que tengo contigo para hacer un llamado a todo el partido y a todos mis hermanos nacionalistas. O sea, aquí cabemos todos. Ya he hablado con todos los diputados electos, he hablado con la estructura del partido, he hablado con muchos alcaldes, y ya estamos trabajando arduamente en esa unificación granítica. Al final del día todos somos hermanos, y para unificar todo un país necesitamos comenzar unificando el partido. También el partido tiene que entender que tenemos que ser un partido abierto, un partido humilde, un partido que busca sumar, como la Cruz de Arena, sumar a diferentes sectores, sumar a la sociedad civil, tener la apertura para entrar en diálogo con los otros partidos políticos, para poder construir una gran alianza y de esa forma darle a este país esos acuerdos de nación que queremos. Al final, uno tiene que ser coherente desde el inicio. Comenzamos en la primera pre-campaña, ahora viene esta campaña, y no vamos a esperar a trabajar en la unificación del país hasta llegar a la presidencia. Tenemos que hacerlo desde ya, con muestras de voluntad y madurez política que nos van a permitir ver hacia el futuro y enfocarnos menos en el pasado. Entendería entonces que ya te estás reuniendo con las estructuras territoriales del Partido Arena, los directores departamentales, los alcaldes, por supuesto, directivas de colonias, y que hay, por ejemplo, de los que, y hay que decirlo, toda campaña cuesta mucha plata aquí y en cualquier otro país del mundo, también con la gente que fueron los financieras que le hicieron el vaca al señor Simán versus los tuyos, está reuniéndote con ellos también para que vayan con un frente unido, por lo menos financieramente hablando. Sí, al final del día la idea es unir a todos, y sin entrar en detalle puedo decirte que me siento sumamente satisfecho
y feliz con los acercamientos que hemos recibido. Realmente se está logrando una unidad granítica. En este gran proyecto al final somos nacionalistas todos, somos patriotas, y en el momento que se dio la elección empezamos a recibir llamadas de los diferentes equipos. Yo extendí la mano a Javier, a Gustavo, para que se sumaran a sus equipos, a la gente que votó por ellos, a los líderes que los apoyaron, y vamos a seguir en ese esfuerzo. Pero yo sí siento que en ese primer objetivo de unificar el partido estamos caminando hasta más rápido de lo que pudiéramos haber pensado en su momento, así que estamos muy satisfechos. Ok, con ese nos vamos a ir entonces a la pausa. Cuando regresemos es cómo pretende el candidato presidencial del Partido Arena unificar, pero al resto de la nación. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en Punto. Seguimos conversando con Carlos Calleja, candidato presidencial del Partido Arena. Entonces, Carlos, ya hablamos acerca de cómo pretendes unificar el Partido Arena. ¿Cómo hacerlo con El Salvador? Porque El Salvador, a pesar de que muchos no lo quieran aceptar, o sea, sí la percibo como que es una sociedad bastante fragmentada y dividida, desafortunadamente. Pero así lo es. Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar, digamos, la percepción que tienen algunas personas del Partido Arena versus lo que tú vas a hacer para decirles, miren, este partido es un partido distinto ahora y yo soy un candidato distinto? Bueno, primero quiero atender la descripción de tu pregunta, porque es un tema medular, que es El Salvador y la división que existe en nuestro país, el enfrentamiento, la confrontación constante, y es un cáncer para el país. Y por eso el toro por los cuernos, ¿verdad? Y el primer objetivo de la nueva visión de país es ir en contra de esa división y ver cómo unificamos. Yo busco ser un puente entre ideologías, un puente entre generaciones, un puente entre salvadoreños históricamente enfrentados, porque estoy convencido que logrando esa unificación vamos a poder abrir puertas. La unificación es la llave para poder abrir puertas a una nueva era de acuerdos y desarrollo humano para nuestra gente. Entonces, por eso, por la realidad en la cual nos encontramos y el conocer que eso es un problema sistémico en nuestro país, es que le vamos a entrar a ese tema. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos que tener una mente de mucha apertura. Tenemos que entender que nadie es dueño de la verdad. Yo nunca he sido una persona confrontativa y siempre he buscado construir consenso. Siempre he buscado trabajar en equipo, es mi forma de ser. Y eso, creo yo, que me ayuda en este esfuerzo que viene liderando lo que yo espero sea una nueva era de unificación en El Salvador. Nadie es dueño de la verdad. He conocido a varias personas que se creen dueños de la verdad, pero un verdadero dueño de la verdad nunca lo he conocido. Entonces tenemos que tener la madurez y la voluntad política y social para poder trascender. Y lo que tenemos que hacer es mucho trabajo. Trabajo a nivel político, a nivel partidos políticos, pero también trabajo territorial, trabajo social, trabajando con la sociedad civil, trabajando con los jóvenes, que para mí son una ola de activismo que podemos desencadenar y realmente utilizar para trascender, porque las nuevas generaciones están buscando soluciones diferentes. Antes enmarcábamos todo entre derecha e izquierda, pero cuando uno habla con los jóvenes, ellos no están buscando soluciones de izquierda o derecha, están buscando soluciones a los problemas que están enfrentando todos los días, a la inseguridad, a la incapacidad de poder extender sus estudios, a la falta de empleo. Y esos son los temas, los grandes acuerdos de nación que tenemos que construir. Entonces, primero, concientizar al país que la desunión, la división, la confrontación es un cáncer. Y segundo, trabajar activamente a nivel político con diferentes partidos políticos que creen en la democracia, en la libertad, que creen en esta visión de inclusión y solidaridad con los más necesitados y en la justicia, a sumarse a este proyecto. Y aquí todos nos conocemos y hemos tenido ya pláticas iniciales y yo creo que el camino está fértil para poder lograr eso. Y con la sociedad civil tenemos que tener un acercamiento muy importante. Nosotros tenemos la plataforma Visionarios, que no es una plataforma del partido, que tiene ya meses de estar trabajando con los diferentes sectores del país
y que está tomando insumos para poder tomar en cuenta en el plan de nación la realidad de todos los salvadoreños. Esto conlleva un enorme trabajo, un enorme esfuerzo. Ahora, yo soy una de las personas que cree que en los equipos todos somos iguales, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, mi invitación a todos los salvadoreños a que nos sumamos en esto, o sea, que sean protagonistas en esta historia que queremos escribir juntos. No dejemos a otros que sean los autores del futuro de este país. Mi compromiso con ustedes es ofrecerles una plataforma ciudadana también donde pueden participar en la construcción de un nuevo El Salvador y ser protagonistas en ese esfuerzo. Eso es parte de lo que queremos hacer, abrirnos. Yo soy una persona abierta. Ya lo he hablado con el partido también, el mismo partido está consciente de eso. Yo creo en la nueva arena y la nueva arena se está dando. Hay una evolución en el partido. Creo en Mauricio Interiano como líder del partido, como presidente del COENA, y con él nos hemos juntado esta misma semana, nos hemos puesto a platicar de estos temas y de la necesidad de abrirnos a toda una nación y dar a conocer cuál es esta visión, esta nueva visión de país que queremos utilizar como ruta crítica para las grandes transformaciones que este país necesita. Ahora, me llamó la atención precisamente cuando hablamos de la parte de la división de los salvadoreños y que cuando hablabas con la gente, básicamente no te dicen, bueno, es que yo quiero una solución de derecha o una solución de izquierda, sino que lo que quiero es solución a mis problemas. Eso a mí lo que me dice es que tienes una brújula como de pragmático informado, es decir, es la realidad la que te informa el tipo de solución que tienes que adoptar para solucionar un determinado problema. Eso es lo que a mí me dice es que por un lado, si lo planteamos en términos del rol del Estado, la gente de izquierda tradicional te diría, el Estado es el que dirige la economía. Si lo planteas desde el puro punto de vista de la gente de derecha, dirían, no, el Estado no tiene que meterse en absoluto en la economía. Pero yo creo que no en todas las áreas de la economía el Estado tiene que estar metida, pero tiene que haber cierta dirección o planificación. Y eso es lo que voy entendiendo de lo que tú me estás diciendo. Ahora, no quiero poner palabras en tu boca, pero así es como yo lo entendería, por ejemplo, en este punto. Mire, más que eso, el Estado debería ser un aliado de la empresa privada para que la empresa privada pueda ser un verdadero generador de riqueza. Impulsar la inversión. Veamos económicamente cómo está el país. Venimos de años y años de crecimiento de 2%. Eso no es suficiente para combatir la pobreza y generar una clase media pujante. Inversión baja, inversión de 14% del PIB entre inversión pública e inversión privada. Yo lo que busco es llevar esa inversión a cerca del 25%, llevando la inversión privada de 12 a 21 y duplicando la inversión pública de 2 a 4. Esos números, si se logran, podemos crecer la economía alrededor de un 4,5-5% y con eso generar entre 80 y 100 mil nuevos empleos al año. Generar oportunidades, buenos trabajos, como dije. Yo le voy a apostar a industrias de valor agregado. Ahí es donde trabajamos con la empresa privada, bajo una visión. Desarrollamos industrias de calidad, industrias que pueden generar mayores ingresos para los salvadoreños. Si va a ser industria textil, qué bueno, veamos cómo desarrollamos productos de primera calidad y ya se está haciendo y hay que felicitar a la industria porque lo está haciendo y hay empresas que lo están haciendo muy muy bien para poder generar mejores ingresos. Si es la industria de tecnología, bueno, desarrollamos proyectos y servicios de primer mundo, no solo para consumo nacional, sino también para exportación. Acordémonos que estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado, donde la economía del conocimiento, de la capacidad mental de nuestra gente, por eso es tan importante la educación de nuestra gente para poder encadenarnos en la nueva economía. Si hablamos de la agricultura, que es un tema para mí sumamente importante, hagamos las cosas bien, diversifiquemos los cultivos. El maíz y el frijol no le dan a una familia suficiente para salir adelante y construir una clase media dentro de la agricultura. Tenemos que trabajar con los pescadores también, con los ganaderos, con todos esos sectores. Y de esa forma vamos a poder combatir la pobreza. Y el tema del turismo que me apasiona porque amo este país profundamente. Este es un país rico en su gente, pero también en su belleza natural. Entonces son tres ejes, lo que tú me dijiste. Está el tema de productos y servicios de calidad, con una visión audaz para poder diferenciar el país por encima de mano de obra barata, sino por el lado de valor agregado y calidad.
el tema del turismo que nos puede levantar, también va a ayudar mucho en la prevención de violencia, porque cuando uno empieza a cuidar su patria, el tema de violencia científicamente comprobado viene bajando. Y el tema de la agricultura también, que es un lugar donde podemos combatir directamente la pobreza. Y hablo del gran agro, ¿verdad? Incluyendo pesca y los diferentes sectores. Así que definitivamente un trabajo coordinado, una visión. Pero para eso no es que el gobierno va a decir, mira, vámonos por aquí, vamos a trabajar de forma consensuada con la empresa privada y apostarle a estos sectores, primero Dios. Y nosotros tenemos que facilitar inversión, bajar los niveles de burocracia, tramitología, para que un nuevo emprendedor, que es parte del ADN salvadoreño, pueda sentirse tranquilo haciendo inversión, sin barreras muy altas, con acceso a crédito, con asistencia técnica, con tecnología a la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer como Estado para facilitar eso? El tema también de la formalización del sector informal, pero hay que verlo de otra forma. No podemos solo pensar que hay que aplicar la jurisdicción actual al sector informal. No, tenemos que incentivar a ese pequeño emprendedor, a ese comerciante, a que se acerque al sector formal con incentivos y que celebremos su espíritu emprendedor. Y de esa forma, poco a poco, ir registrando ese sector y haciéndolo parte de un sector formal cada vez más pujante. Así que yo diría que el emprendimiento y la formalización del sector informal son dos ejes transversales que pasan por las diferentes apuestas y estrategias que podemos estar viendo, ¿verdad? Pero sí hay que generar mayor inversión, y eso viene a través de una mayor certeza y una mayor confianza por parte del empresariado, tanto local como internacional. Yo mismo lo he dicho, estoy dispuesto a agarrar el avión comercial, no privado, y visitar a los presidentes de las mejores empresas del mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y convencerles que el capital humano salvadoreño es el mejor de la región y que hay muchas razones por las cuales pueden invertir en El Salvador y garantizarse un buen retorno. Okay. Vamos a regresar al tema económico, pero algo que me llamó la atención también de lo que mencionó hace unos minutos fue apostarle mucho a lo social, y solo se me vino a la mente el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, que dice que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Actualmente las personas creen que no son el origen ni el fin, sino el medio nada más, a través de lo cual desafortunadamente un aparato político lleno de personas llegan y se sirven de los dineros de los contribuyentes. Yo estoy de acuerdo contigo, y interesante que tocas el tema del primer artículo de la Constitución, porque yo también lo utilizo como un ejemplo. Estamos en deuda con los derechos constitucionales de los salvadoreños, comenzando con el primer artículo. Y uno de los enfoques nuestros en esta nueva visión de país es asegurar la dignidad humana a todo salvadoreño. Todos nacemos con dignidad, Dios nos da eso, pero lastimosamente en este país hay muchos que sienten que lo pierden, porque me lo han dicho, no me lo estoy inventando. Y tenemos que trabajar en la educación, tenemos que tomar un salto en la calidad y verlo de una formación integral, porque la riqueza nuestra va a nacer en la capacidad de nuestra gente. Y en cuanto a educación, yo tengo una visión integral también. O sea, tenemos que apostarle a los docentes, a los maestros, fortalecer su capacidad, darle los recursos necesarios para que puedan ser esos héroes que son, con toda la capacidad que tienen. A los estudiantes también, apoyarlos, obviamente en infraestructura, pero también con apoyo psicológico y otros temas que están enfrentando por la realidad que viven, por la violencia, por la cultura, el tema de la lectura que me apasiona, el tema de inglés, el tema de tecnología, incorporar los padres de familia para construir un tejido social más sólido y que de eso nazca un nuevo El Salvador. En el tema salud también. Yo siempre hablo en el triángulo de esperanza, está el tema económico, está el tema de educación, está el tema de seguridad, pero en el centro está la salud, porque un país sin salud de calidad no puede progresar. Exacto. Entonces tenemos que trabajar en esas cosas. Pero cuando regresemos ahondamos en eso, porque es tremendamente importante, educación y salud. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Carlos, ya mencionabas hace unos minutos algo que son sumamente importantes. De hecho, creo que son 3 de los principales bienes que puede tener toda persona humana. El primero, obviamente, es la vida. El segundo es la salud y el tercero es educación, ¿no? Hablemos
del de la salud, porque si no tenés un pueblo saludable, tampoco lo vas a poder educar. Tenés que ser una persona sana para poder ir a la escuela y de repente aprender lo que se te enseña. Pero nosotros, digámoslo así, no somos un país tremendamente saludable. De hecho, uno de los últimos estudios que creo que había lanzado el Ministerio de Salud nos decía que, por ejemplo, nuestros alumnos en el sistema público, casi un 60 y pico % tenían o sobrepeso o algunos ya estaban llegando a, por ejemplo, obesidad. Y eso es solamente un pequeño problema. El punto es cómo hacemos de este país un país donde toda persona que nazca tenga la posibilidad de desarrollar su cerebro para poder aprender lo que queremos enseñarle para tener un país productivo. Pues me encanta tu pregunta porque comenzás con el inicio del ciclo de la vida, que creo que en nuestro proyecto la forma de que vemos todo es el ciclo de la vida. Es poder construir un modelo de desarrollo humano que permite a un joven nacer en un país con igualdad de oportunidades. Nace pobre, nace rico, pero tiene la misma oportunidad para salir adelante. Hoy en día hablo con gente y no te miento, hace una semana un pescador me dijo, mira, en este país uno nace pobre y muere más pobre, y eso para mí es totalmente inaceptable. Enfoquémonos en salud. Eso tiene que comenzar desde el inicio, desde el embarazo, o sea, y asegurar un servicio de calidad a esas mamás. Y después la primera infancia, la nutrición, el apoyo que le damos a esas familias, y tenemos que estar ahí a la par de cada familia salvadoreña, asegurando que eso se vaya desarrollando como Dios manda. En salud hay 3 ejes principales que tenemos que tocar. Uno es el tema de cobertura, otro es el tema de calidad y otro es el tema, yo diría, administrativo. En el tema de cobertura no estamos tan mal, pero se puede hacer más. Tenemos que llegar a más puntos en el país, poder llegar hasta el último rincón con servicios de salud de calidad. Hoy en día, yo que he recorrido todo este país, me he dado cuenta que hay muchos cantones en el interior del país que no tienen acceso a salud de una forma inmediata. Y tenemos que ampliar esa red. Existen los ECOS, existen otros programas que tenemos que fortalecer para poder realmente cumplir con ese derecho con todo salvadoreño. Ahora, en el tema de calidad se puede trabajar mucho. Tenemos que apoyar a los profesionales de salud, apoyándolos con la capacitación necesaria, con compensación necesaria, para que ellos se puedan enfocar en su trabajo y brindar los servicios que tienen que brindar con tranquilidad. Tenemos que también trabajar en llevar más camas a los hospitales, porque uno de los temas no es necesariamente más hospitales, sino más capacidad dentro de los hospitales, invertir mejor, asegurar una gestión basada en resultados, y eso regresa al segundo objetivo de la nueva visión de país, que es rodearnos del mejor equipo, gente capaz. O sea, el ministro de Salud tiene que ser la persona más idónea para administrar el sistema de salud de este país, que tenga la capacidad realmente de construir una operación eficiente, efectiva y que brinde un buen servicio. Yo vengo del negocio de servicio, nunca me he podido dar el lujo de desatender a un cliente o darle una mala calidad de producto o no entregar el producto rápido. Y hoy en día tenemos problemas de abastecimiento de medicamentos que están, digamos, radicados en el tema de un sistema de abastecimiento y una cadena de abastecimiento ineficiente. Tenemos tiempos de espera para poder ser atendido en los hospitales, que es un mal manejo, una mala administración de los recursos. Tenemos ineficiencia, en mi opinión. Entonces tenemos que implementar al sistema de salud y a la gestión procesos profesionales, un sistema de meritocracia, de evaluación, donde los profesionales que hacen bien las cosas se van a ver beneficiados, compensados, y que todos salgamos ganando, que salga ganando el profesional de salud, pero también el paciente, y que el Estado logre también construir un modelo sostenible. Me llama la atención eso que mencionas, porque tengo muchos amigos médicos, y si bien es cierto aquí en este país, y creo que también en Estados Unidos y no sé si partes de Europa, es una cultura dentro del gremio médico de que se hacen turnos de 24, 48 horas,
a mí me sigue pareciendo que eso podrá ser médico, pero el cuerpo humano es el cuerpo humano. Es decir, no veo por qué una persona tenga que trabajar más de 8 horas o 10 horas en un solo turno. Y de repente, lo que yo he escuchado, y lo hemos leído también en las noticias, es por ejemplo de médicos que mueren camino a su casa porque van completamente cansados cuando van conduciendo. Pero eso también se traduce en una mala atención al paciente. Es decir, si tú estás cansado, ¿cómo vas a darle tu mejor esfuerzo a otra persona? Tal vez no es que sea una cuestión de voluntad, sino que es simplemente de cansancio. ¿No crees que eso debería revisarse, esa manera de asignación de turnos en el sistema público nacional? Yo creo que todo se tiene que revisar y yo sí creo que tenemos que llegar a un gran acuerdo en nación alrededor de la salud y tenemos que estar en la mesa todos los actores importantes para poder llegar a un acuerdo consensuado. El sector representado, los pacientes, los salvadoreños tienen que estar representados, el gobierno también. Y para llegar a ese acuerdo se va a necesitar, como dije al inicio, apertura, humildad, un espíritu de inclusión y de poner el país primero. Realmente hay que decirlo, ha sido irresponsable de otros gobiernos no poder llegar a esto. Pero yo ya vi, nos va a tocar a nosotros porque no creo que se va a dar en estos últimos meses de esta administración. Y yo estoy ya claro de ese reto y ese objetivo. Y lo puedo decir de una forma con gran convicción. Vamos a trabajar incansablemente para llegar a un gran acuerdo alrededor del tema salud. Y eso conlleva una reforma, como tú decís. Vamos ahora entonces al tercer bien que tiene toda persona, que es la educación. Es decir, yo entiendo que este país necesita una profunda reforma educativa orientada a lo que nosotros le queramos apostar, y esa digamos que es la parte técnica del currículum. Pero quiero tocar otra parte que personalmente creo que es sumamente importante, y es que se cree una cultura transversal de resolución pacífica de conflictos desde la escuela, y lo otro, educación cívica y urbanidad, sí, para hacer este país más vivible también. Totalmente. Mire, una de las cosas que a mí me apasiona es la educación. Cuando fundamos la Fundación Calleja, hace un par de años, tomamos la decisión de enfocarnos en educación, en los centros escolares públicos. Y hemos trabajado con más de docenas, hemos adoptado esos centros escolares públicos y hemos entrado con un modelo integral. Ya medio lo mencioné antes, un modelo que toca desde la formación y capacitación y fortalecimiento de los docentes y maestros. Hemos llevado a docentes y maestros a otros países a ver modelos de éxito, a desarrollar liderazgo en esas personas. Hemos trabajado a nivel de los estudiantes con todo tipo de programas, no solamente el tema curricular, como tú decís, sino también el tema psicológico, el tema de la lectura, el tema de los principios y los valores, el tema de la cohesión social y fortalecer ese tejido, porque son esas materias suaves también que son bien importantes en la reconstrucción del Salvador. Y incorporar a los padres de familia, porque al final la escuela debería ser un centro de la comunidad. La escuela puede volverse un lugar donde nos podemos poner de acuerdo, donde podemos desarrollar planes locales de desarrollo. Y eso no lo he mencionado. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos un poco de seguridad. Esos tres elementos van a necesitar de una descentralización del poder político, de un trabajo articulado entre un gobierno central que trabaja de la mano con los gobiernos municipales, con las ADESCOs, con las comunidades, para llegar a las soluciones en cada municipio, en los municipios más lejanos de San Salvador, porque hay que decirlo, estamos viviendo en dos El Salvadores. Aquí estamos en un lugar lindísimo, que pudiera ser el primer mundo, pero yo he recorrido en los últimos meses lugares que realmente dan tristeza, donde hablo con madres y padres de familia que no saben cómo le van a dar de comer a sus hijos esa noche, y eso para mí es inaceptable. Entonces, una de las cosas que creo que puede ser trascendental y un cambio importante, estructural, en la forma de gobernar es la descentralización política y el desarrollo municipal. Eso conlleva una ley de descentralización y desarrollo municipal, conlleva una estructura diferente, conlleva un mayor y una mejor coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales, pero con indicadores, con transparencia, con rendición de cuentas, para que los recursos que se utilicen para lograr esos desarrollos se usen de la mejor forma, conscientes de que tenemos una responsabilidad fiduciaria como salvadoreños
con esos fondos. Esos fondos no son nuestros. Yo le he dicho 1000 veces, el mandato lo tengo claro y viene del pueblo. Y el gran honor mío será que mi pueblo será mi jefe. Y nosotros no buscamos ser un presidente ni buscamos construir un gobierno de escritorio. Buscamos construir y ser un presidente de territorio. Ese es nuestro compromiso. Cercano a la gente. Ahí están los problemas. Así aprendí a trabajar en mi trabajo profesional anterior en el territorio. De ahí uno saca la agenda de trabajo. No de un escritorio, no de informes que te pasan en papeles, sino de ver lo que está pasando en la calle. Okay. Con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de la gestión del gobierno y vamos a hablar un poco también de esa visión económica que tiene usted para El Salvador. Ya volvemos. Con 8 puntos. Carlos, hablemos ahora de cómo va a gestionar el gobierno, porque la gente usualmente piensa, el gobierno, el presidente y sus ministros, pero realmente el gobierno son como 150 o 200 personas que te tienen que acompañar, que son tus gerentes, tus presidentes y tus jefes. Mucha gente va a decir, ¿a quiénes va a llevar Carlos? ¿Por qué los va a llevar? ¿Cuánto les va a pagar? ¿Les va a pagar sobre sueldo o no les va a pagar sobre sueldo? Excelente pregunta. Primero, estamos comprometidos a llevar a la mejor gente. La filosofía es meritocracia, ya lo dije, cero nepotismo, cero clientelismo y cero tolerancia a la corrupción. Y es bueno decirlo ahorita públicamente para que cuando cualquiera busca aplicar para uno de esos puestos sepan cuáles son las reglas de juego. Ahora, yo sí estoy totalmente de acuerdo que tenemos que transparentar todo. O sea, yo busco construir un gobierno sólido, eficiente y transparente. Transparente como un vidrio, donde todo se va a poder ver. Poder traer auditorías externas, donde damos rendiciones de cuentas al país, donde manejamos la gestión en base a resultados con indicadores claves por ministerio, donde le damos evaluaciones a cada gestión para darle seguimiento y asegurar que las cosas se están haciendo bien. Y en el tema de compensación, yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que hacerlo de forma transparente. Es más, mi llamado sería que en estos meses podemos empezar a trabajar en la Asamblea para hacer las reformas necesarias para hacer eso transparente. Si eso conlleva hacer algunos ajustes que el pueblo salvadoreño está dispuesto a aceptar para asegurar que hay un talento en el ministerio como ministro y viceministro, pues veamos qué se puede hacer. Pero definitivamente no estamos dispuestos a nosotros a buscar formas de compensar fuera de la transparencia. Ese es nuestro compromiso. Pero eso no lo podemos hacer nosotros solos. Tiene que pasar por la Asamblea, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Es decir, modificar los salarios nominales que tienen los ministros y acercarlos, digamos, a la realidad del país y de lo que el país necesita. Para asegurar que tengamos el talento necesario en esos puestos claves, pero también bajo una nueva visión, que la gente sepa que no van a llegar a hacerse ricos. Esto es un sacrificio para esa gente que quiere servir. O sea, y los salarios tienen que ser salarios que el pueblo salvadoreño está dispuesto a pagar, porque al final son fondos del pueblo salvadoreño. Pero yo estoy convencido que hay suficiente personas buenas en este país dispuestas a trabajar para un buen salario, que es lo que espero que se pueda definir en este proceso, y de esa forma construir un equipo de primera. También está la ley de función pública, ¿verdad? De cómo vamos desarrollando esos funcionarios, esos profesionales. Yo creo que eso hay que meterle con todo y salir con eso lo antes posible, porque de esa forma tenemos una escuela que va a ir preparando las siguientes generaciones. Y uno de los objetivos que yo tengo, consciente de que los primeros 5 años, primero Dios, ganamos la presidencia, es que esto solo sea el inicio de algo. En 5 años se puede hacer mucho, pero también está limitado. La idea es frenar esta caída, tirar un nuevo rumbo, una nueva visión de país y empezar a trabajar en esa línea. Pero serán los segundos 5, los terceros 5, los cuartos 5, o sea, 15, 20 años los que necesitamos para darle vuelta. Yo ya me voy a ver apartado. Yo ya firmé con mi esposa 5 años de servicio. Tengo que decir que estoy muy agradecida con Andrea, la adoro, la amo. Me ha acompañado en este esfuerzo. No ha sido fácil, tenemos 2 chiquitines, Santiago y Miranda, pero ella, igual que yo, amamos este país profundamente y nuestro anhelo más grande
es que nuestros hijos puedan vivir una vida aquí de oportunidades. Ok, no quiero dejar de hacer esta pregunta. Yo sé que mucha gente en casa, especialmente la audiencia de 8 en Punto, es muy exigente. Se han de estar haciendo esta pregunta y es la siguiente. Para usted, señor Calleja, ¿cuánto es un salario apropiado para el presidente, para el ministro, para el viceministro? Eso no depende de mí. Depende primero de un estudio, de un análisis y lo que el pueblo está dispuesto a autorizar. Al final, eso tiene que pasar por la Asamblea. Y vamos a tener una conversación totalmente transparente sobre ese tema. Y si no se hace antes de la toma de posesión, lo vamos a tener que hacer después. Pero no es una decisión que yo voy a tomar a solas. Tiene que ser consensuado. Todo en mi gobierno tiene que ser consensuado. Y como te dije, yo no soy presidencialista. Yo estoy claro, llego a este puesto, primero Dios, con un jefe. Y ese jefe es el pueblo salvadoreño. Eso sí, tengo un norte. Y mi norte, y debo decirlo, es Dios. Okay. Ahora, Carlos, el otro día conversando con el ministro de Hacienda me decía que el presupuesto general de la nación está sumamente amarrado. Son como 1.100 millones de dólares aproximadamente de los 5.000 y pico de millones que se van en deuda, por ejemplo. Si mal no recuerdo, son como 700 y pico de millones que se van en salarios. Es decir, hay por lo menos 1.800, 1.900 millones de dólares que están básicamente amarrados y que por muy buena voluntad que pueda tener un presidente, hay realidades, ¿no? Lo que hay que pagarle a la gente versus lo que hay que pagar de deuda. Y luego me decía el señor ministro que un punto porcentual de crecimiento de la economía bajo las actuales condiciones son aproximadamente 280 millones de dólares. ¿Verdad? Es decir, si nosotros aspiráramos a crecer a 5 puntos, son de 280 por 3, son que como 750 y pico de millones de dólares que le entran al fisco. Pero también sabemos, por ejemplo, y hemos hablado mucho de educación, que el presupuesto general de la educación necesita por lo menos el doble de lo que tiene ahorita. Son 1.800 millones de dólares. Es decir, básicamente, si creciéramos al 5%, todo ese dinero para lo que usted ambiciona debería irse a educación, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que eso se va haciendo progresivamente. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Es decir, que no solamente a puro crecimiento se puede gestionar el gobierno. Y ya los países amigos nos dijeron en una reunión en la que yo creo que usted estuvo presente, que teníamos que trabajar en modelo económico, egresos, que es lo que se ha venido tratando, y también ingresos. La pregunta es si en un momento dado usted contemplaría una reforma fiscal que le lleve más ingresos al Estado. Mira, una reforma fiscal se necesita y es uno de los grandes acuerdos que tenemos que asegurar. Pero en este momento yo no estoy pensando en más impuestos. Estoy viendo el tema más por el lado del crecimiento económico y por el lado de la eficiencia de la gestión. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando llegamos al gobierno es una auditoría en base a los resultados, de gestión de resultados. O sea, a dónde estamos haciendo bien las cosas, a dónde podemos hacer las cosas mejor. Yo siento que podemos hacer las cosas mucho mejor. También combatiendo la corrupción. No nos podemos dar paja, como decimos en buen salvadoreño, corrupción hay. Y tenemos que ser más disciplinados y más firmes en combatir esa corrupción. Y eso yo lo tengo claro. Cero tolerancia. A mí no me va a temblar la mano en cuanto a la corrupción. Así que si hacemos el trabajo por ahí, logramos crecer la economía y somos más eficientes en la gestión, yo creo que se puede lograr. Cargar más impuestos en este momento puede afectar esa primera palanca que te mencioné, que es la economía, y no quisiera, porque necesitamos una economía pujante. Necesitamos generar certeza. O sea, cambiar reglas de juego ahorita, después de tantos impuestos nuevos que se han dado, no necesariamente es la solución. Otra entrada de ingresos podría ser si de repente lográramos algo que ha sido elusivo a la mayoría de gobiernos anteriores, y es el tratar de formalizar la economía. Es decir, tenemos 70% de informalidad. Sí. ¿Tenemos algo ya proyectado o algún plan para lograr que buena parte de ese 70% ingrese a las filas formales para que pueda pagar impuestos? Mira, yo veo el crecimiento de la economía formal por dos ejes transversales, aparte de las apuestas estratégicas, y ya lo mencioné. Uno es nuevos emprendimientos, porque una empresa grande puede generar un crecimiento económico de 3, 4, 5%, pero las empresas nuevas, chiquitas, pueden crecer 20, 25, 30%, y eso puede generar
muchísimos empleos, viendo que también las pequeñas empresas son la gran mayoría. Y otro eje transversal que corre por todas las industrias que mencionamos y las apuestas es el tema de la formalización. Esa formalización se tiene que hacer con cuidado. No queremos asustar al comerciante informal. Tenemos que abrazarlo, tenemos que felicitarlo, tenemos que celebrar el trabajo que ha hecho y acercarlo al sistema formal, con incentivos inicialmente, con prestaciones, con servicios y posiblemente un monotributo o algo que lo acerca, pero que lo hace parte. Esto no es algo que me he inventado, esto se ha visto en México, se ha visto en España, en otros países, y ya estamos estudiando modelos de éxito, así que estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es una forma de trabajar. Ahora, ya hace unos minutos... Pero que sea una bendición para esa persona, ese comerciante informal o lo que sea, participar ya en el sector formal. Hace unos minutos empezabas ya a dibujar, digamos, lo que le llamamos aquí informalmente un modelo multiproductivo, ¿no? Es decir, ya hablando de la economía de nuestro país, el agro, por ejemplo, es decir, no solamente se cultive un tipo de fruta o verdura, sino de varios, que se encadene con la industria, ¿no? Es decir, si producimos cacao, de repente que podamos hacer el chocolate y no que nos lo vendan de regreso aquí sumamente caro, el turismo, el comercio y el servicio. Y la industria, por ejemplo, a mí me gustaría, y intuyo yo que también es su intención, de que si nosotros llegamos a tener aquí, por ejemplo, fábricas, pudiésemos producir cosas de valor agregado como partes para teléfonos inteligentes. No sé si esa es la visión que usted tiene. Totalmente, y desarrollo de software aquí, o partes para aviones, o para vehículos, plantas de primer nivel. El oriente de este país, poder reactivar el oriente de este país, para mí es un objetivo sumamente importante. Tenemos el puerto allá, que está abandonado. O sea, alrededor de esa zona, poder traer inversión importante y desarrollar algo realmente especial. Tenemos jóvenes ahí, miles, preparados técnicamente para poder entrar a una fuerza laboral, pero que no han podido por ese abandono. Entonces, yo personalmente voy a hacer un esfuerzo. Voy a viajar el mundo y voy a visitar a presidentes de empresas. Gracias a Dios tengo buenos contactos. Y hacerles ver por qué vale la pena invertir en El Salvador. Tenemos la mejor gente. Así que tú y yo coincidimos plenamente en esa visión. Es una visión de una economía audaz, una economía basada en el conocimiento, una economía que nos va a permitir encadenarnos en la economía del futuro del mundo. Y eso es una economía que toma en cuenta que van a venir robots y van a venir un montón de otros factores que van a apartar el trabajo tradicional del Salvador. Y nosotros tenemos que catapultarnos y posicionarnos para entrar en ese nuevo río económico a nivel mundial y salir adelante como han salido países como Singapur, Israel y otros. Asumiendo que se cumplen los objetivos de una eventual administración calleja, si el pueblo así lo decidiera, ¿cuánto tiempo cree usted que tomaría llegar a eso? Porque Singapur de repente no le tomó 5 años. No, y yo lo dije claramente. Yo creo que lo más yuca, como decimos en El Salvador, lo más difícil me va a tocar a mí, que es frenar, darle vuelta a la tendencia y empezar un nuevo rumbo. Pero yo sí creo que si logramos 15, 20 años de trabajo coherente, donde no importa el gobierno que venga, pero le damos continuidad a esos buenos programas, a esa visión, y por eso es tan importante los acuerdos de nación. En estos 5 años tenemos que firmar esos acuerdos de nación, donde el 60% de las políticas públicas y la visión ya está fijada. Y en la Asamblea podemos debatir otros temas, pero educación, salud, seguridad, que es la esencia, o sea, el tema fiscal, ya lo tenemos controlado. Eso nos va a dar estabilidad para seguir trabajando. Porque lo que pasa ahora y lo que ha pasado siempre es nuevo presidente, nuevas políticas, borrón y cuenta nueva, y eso no nos deja avanzar. Entonces, eso es parte de la visión. Reconocer que en 5 años estamos limitados. Tenemos que dejar las bases sembradas. Con esa idea nos vamos a quedar, Carlos. Se me quedan muchos temas en el tintero, pero ya sabemos que una entrevista de televisión siempre es una síntesis, ¿verdad? Así que vamos a platicar más adelante y de repente tocamos temas más específicos. Gracias por haber estado mucho. Gracias, hermano. Un gusto verte, siempre. Ustedes, amigos, se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.